El techo acaba de caer y todavía no has procesado que estás vivo. Hay polvo en todo. En tus pulmones, en tus ojos, sobre tus manos que están planas sobre el suelo de baldosas del centro comercial Ogo Centre de Elliott Lake, Ontario. El sonido llegó primero, no una explosión sino algo más profundo y más largo, ese tipo de ruido estructural que el cuerpo reconoce como peligro antes de que la mente lo clasifique. Y después el impacto. Y después el silencio que siguió al impacto, que duró exactamente 3 segundos antes de que empezaran los gritos. Son las 2:19 de la tarde del 23 de junio de 2012. Afuera es un sábado de verano en el norte de Ontario. 22 grados. Sol. La clase de día en que los centros comerciales de las ciudades pequeñas se llenan de personas que no tienen ninguna razón específica para estar ahí sino la razón general de que afuera hace buen tiempo y adentro hay aire acondicionado y la vida cotidiana tiene el ritmo lento de los fines de semana cuando no hay urgencia en ninguna dirección. 2,000 personas pasaron por este edificio hoy. En este momento, bajo los escombros que tienes delante, hay personas que estaban comprando, comiendo, caminando, viviendo el sábado más ordinario posible. El centro comercial Ogo Centre no es una estructura nueva. Fue construido en 1979, hace 33 años, en una época en que Elliott Lake era una ciudad próspera gracias a la minería de uranio que definió su existencia y su identidad durante décadas. En su momento de apogeo, la ciudad tenía 12,000 habitantes y el centro comercial era el corazón comercial de esa comunidad, el lugar donde se hacían las compras, donde se encontraban los vecinos, donde la vida social de una ciudad pequeña del norte de Canadá tomaba forma física. La crisis de la minería de uranio en los años 80 cambió todo. Las minas cerraron. La población cayó. Los negocios se fueron. Elliott Lake perdió más de la mitad de sus habitantes en pocos años. El centro comercial sobrevivió esa transición reinventándose como destino para jubilados, viviendas adaptadas en el interior del edificio, servicios médicos, farmacia, supermercado. Un modelo de negocio diseñado específicamente para la demografía nueva de una ciudad que había envejecido con su declive económico. Funcionó lo suficiente para mantener el edificio abierto. No lo suficiente para financiar el mantenimiento que 33 años de uso en el clima del norte de Ontario habían vuelto urgente. El clima del norte de Ontario tiene una característica que los ingenieros estructurales conocen bien y que los propietarios de edificios a veces calculan mal. Los ciclos de congelación y deshielo. Elliott Lake tiene inviernos largos y fríos donde las temperaturas caen regularmente por debajo de menos 20 grados centígrados, y primaveras y otoños con variaciones diarias que cruzan el punto de congelación repetidamente. Cada vez que el agua penetra en una grieta, se congela, se expande aproximadamente un 9% de su volumen y abre la grieta un poco más. Cuando deshiela, el agua penetra más profundo. El siguiente ciclo de congelación amplía el daño desde el nuevo punto de penetración. El techo del Ogo Centre era una estructura de hormigón con impermeabilización exterior sobre la que había una cubierta de grava. Las impermeabilizaciones tienen vida útil. La de este edificio llevaba años deteriorada. El agua de lluvia y el deshielo de nieve penetraban en la estructura del techo desde hacía tiempo. Los ciclos térmicos trabajaban sobre esa estructura comprometida. Las vigas de acero que sostenían la losa de hormigón comenzaron a oxidarse donde el agua las alcanzaba. El óxido consume el metal de manera sistemática y silenciosa. Una viga de acero oxidada no anuncia cuánto le queda antes de fallar. Lo que los registros del edificio muestran, y lo que la investigación posterior confirmará con la precisión que permite la reconstrucción forense de un colapso, es que el deterioro del techo del Ogo Centre no era un secreto. Era un secreto a voces. Desde finales de los años 90, los locatarios del centro comercial reportaron filtraciones de agua. Goteras que aparecían después de lluvias intensas. Manchas de humedad en los cielos rasos. Charcos sobre el piso en días de lluvia fuerte. En 2010, 2 años antes del colapso, un informe de ingeniería encargado por los propietarios del edificio identificó problemas estructurales en el techo. El informe recomendó reparaciones. Las reparaciones recomendadas no fueron realizadas en su totalidad. En 2012, pocos meses antes del colapso, otro informe de ingeniería volvió a identificar los mismos problemas con mayor urgencia. Este segundo informe calificó el estado del techo como preocupante y recomendó intervención inmediata. La intervención inmediata no fue inmediata.
Los propietarios del edificio estaban en proceso de negociar la venta del inmueble. Las reparaciones mayores representaban un gasto significativo que complicaba esa negociación. La decisión de postergar fue tomada en ese contexto. No por malicia. Por la lógica específicamente destructiva que se produce cuando los incentivos económicos de corto plazo y las consecuencias estructurales de largo plazo son evaluadas por las mismas personas con el mismo criterio de rentabilidad inmediata. La sección del techo que colapsa ese sábado de junio tiene aproximadamente 30 metros cuadrados. No es la totalidad del techo. Es una sección sobre la zona de la planta baja donde hay un restaurante y un área de circulación entre locales. Pero 30 metros cuadrados de losa de hormigón que cae desde la altura de un techo comercial representan cientos de toneladas de material impactando sobre el área de circulación de un centro comercial un sábado por la tarde. 2 personas mueren. 19 resultan heridas, algunas de gravedad. El número de víctimas mortales podría haber sido radicalmente mayor. La zona bajo la sección colapsada estaba parcialmente ocupada. Si el colapso hubiera ocurrido en un momento de mayor concentración de personas, si hubiera sido una hora más tarde o un día de mayor afluencia, las cifras habrían sido incomparablemente peores. 2 muertes no son un número pequeño. Son 2 personas que ese sábado de junio salieron de sus casas hacia el único centro comercial de su ciudad y no volvieron. Las operaciones de rescate presentan una dificultad específica que las hace más lentas y más peligrosas de lo habitual, la incertidumbre sobre la estabilidad del resto del techo. Cuando una sección de una estructura colapsa, el comportamiento de las secciones adyacentes es impredecible. La redistribución de cargas que produce el colapso puede haber comprometido secciones que antes estaban en equilibrio. Los equipos de rescate que entran al edificio están trabajando bajo un techo cuyo estado real no puede evaluarse rápidamente desde el interior. Los ingenieros estructurales son llamados al sitio para evaluar la situación antes de autorizar el acceso total de los equipos de rescate al área colapsada. Esta evaluación toma tiempo. Ese tiempo, mientras los equipos esperan en el perímetro del área colapsada con la certeza de que puede haber supervivientes bajo los escombros, es uno de los aspectos más difíciles de gestionar en emergencias de este tipo, la tensión entre la urgencia de actuar y la necesidad de no crear nuevas víctimas entre los rescatistas. Una de las víctimas mortales, Lucy Owen, es encontrada bajo los escombros más de 40 horas después del colapso, cuando los equipos de rescate finalmente obtienen acceso suficientemente seguro a la zona más comprometida. 40 horas bajo los escombros de un centro comercial. Un detalle que define la magnitud de lo que ocurrió mejor que cualquier estadística. La investigación que sigue al colapso produce un informe de la Comisión Elliott Lake, presidida por el juez Paul Balanger, que se convierte en uno de los documentos de referencia sobre fallos de supervisión en edificios comerciales en Canadá. Las conclusiones son meticulosas y brutales en su precisión. El informe determina que el colapso era prevenible. No prevenible con tecnología que no existía, no prevenible con conocimientos que nadie tenía. Prevenible con las herramientas, los conocimientos y las regulaciones que ya existían en 2012 y que no fueron aplicadas de manera efectiva. Los propietarios del edificio recibieron información clara sobre el deterioro estructural del techo y no actuaron con la urgencia que esa información requería. Los organismos reguladores municipales no tenían un sistema efectivo de seguimiento para verificar que las recomendaciones de los informes de ingeniería se implementaran. Los ingenieros que redactaron los informes de 2010 y 2012 comunicaron sus preocupaciones pero no tomaron los pasos adicionales disponibles bajo la regulación de ingeniería de Ontario para escalar la situación a las autoridades cuando sus recomendaciones no fueron seguidas. Cada eslabón de la cadena de supervisión falló de manera independiente. Y la suma de esos fallos independientes produjo un resultado que ninguno de los actores individuales habría elegido conscientemente. Ese es el patrón más común en los desastres de infraestructura, no la negligencia intencional sino la acumulación de decisiones razonables en sus contextos individuales que son colectivamente irrazonables en su resultado final. El Algo Centre no reabre. El edificio es cerrado inmediatamente después del colapso y permanece cerrado durante la investigación. La evaluación estructural completa confirma que el deterioro del techo es generalizado y que el colapso de junio fue el colapso de la sección más comprometida de una estructura con problemas sistémicos. El edificio es eventualmente demolido. Elliott Lake pierde su único centro comercial.
Para una ciudad de menos de 11.000 personas, donde la demografía adulta mayor era especialmente dependiente de los servicios que el Algo Centre concentraba, la pérdida del edificio tiene consecuencias prácticas significativas que se extienden mucho más allá del trauma inmediato del colapso. La farmacia, el supermercado, los servicios médicos, los espacios de encuentro social que el edificio albergaba, desaparecen simultáneamente. La ciudad pierde su corazón comercial en el mismo momento en que está procesando el duelo colectivo de 2 muertes evitables. El informe Belanger produce cambios concretos en la regulación de edificios comerciales en Ontario. Se establecen requisitos obligatorios de inspección estructural periódica para edificios de cierta antigüedad y cierto tipo de uso. Se refuerzan las obligaciones de los ingenieros cuando sus recomendaciones de seguridad no son implementadas, ya no es suficiente escribir un informe y esperar. Hay protocolos de escalada a las autoridades cuando las situaciones de riesgo identificadas no reciben respuesta adecuada. Se crean mecanismos de seguimiento para verificar que las recomendaciones de los informes de ingeniería se traduzcan en acciones concretas dentro de plazos definidos. Cada una de estas medidas tiene una dirección hacia atrás, hacia lo que habría hecho diferente si hubiera existido en 2010, en 2011, en los primeros meses de 2012. Hacia las reuniones donde se decidió postergar las reparaciones. Hacia los formularios que nadie completó. Hacia las inspecciones que nadie realizó. Hacia el techo que nadie vio fallar porque nadie miró con la atención suficiente durante el tiempo suficiente. El polvo se ha asentado en el centro comercial. Los equipos de rescate trabajan metódicamente sobre los escombros. Afuera sigue siendo un sábado de verano en el norte de Ontario. 22 grados. Sol. El tipo de día que no anuncia nada. En Elliott Lake, como en todos los lugares donde ocurren desastres evitables, hay un antes y un después que se organiza alrededor de un momento específico, las 2:19 de la tarde del 23 de junio de 2012. Antes de ese momento, el deterioro era un problema que alguien más resolvería en algún momento futuro. Después de ese momento, el futuro ya había llegado. Siempre llega. La pregunta que el informe Belanger deja sin responder, porque ningún informe puede responderla, es porque la urgencia que producen 30 metros cuadrados de techo colapsado no pudo ser generada por 2 informes de ingeniería que decían, con toda la precisión técnica disponible, que ese techo estaba a punto de colapsar. ¿Por qué necesitamos ver el daño para creer en él? ¿Por qué el papel impreso con las palabras correctas no alcanza cuando el techo todavía está en pie? ¿Y por qué, invariablemente, cuando el techo ya no está en pie, es siempre demasiado tarde para la misma pregunta?